Bueno, creo que ya todos sabían que yo iba a predicar cuando me vieron llegar, ¿cierto? Ya, y algunos me dijeron, hoy te toca predicar, ya. Me va a tocar venir con suéter. Bueno, ¿cuántos de los que están aquí hoy presentes le han pedido cosas a Dios y Dios se las ha concedido? Que ustedes dicen, yo estoy seguro de que yo a Dios un día le oré, fui a su presencia, me postré, le dije, Señor, dame esto, y al tiempo, o al poco tiempo, o al largo tiempo, usted vio las respuestas de Dios. Y usted dice, yo estoy seguro que Dios me respondió, alcen la mano. Ahora, ¿cuántos de los que están acá, en algún momento determinado, le oraron a Dios? Señor, dame esto, te lo pido en el nombre de Jesús, ayúdame. Y hasta el momento no han visto respuesta. Dios no le respondió, Dios no le concedió eso. Alcen la mano. ¿Cierto? Nos pasa mucho. Que nosotros le pedimos bastante a Dios. ¿Cuánto le piden bastante a Dios? Nosotros nos gusta pedir bastante. Entonces, pasa mucho de que hay cosas a las que Dios no responde, ¿cierto? Dios no las concede, y que uno dice, Señor, te doy gracias porque te pedí que me dieras esto específico, no sé, un trabajo, una esposa, y tú me lo concediste. Pero también nos pasa de que en muchas ocasiones nosotros le pedimos a Dios y esperamos y le seguimos pidiendo y le oramos, Señor, Señor, te pido, y seguimos insistiendo incluso por semanas, por meses, a veces hasta por años, y no tenemos respuestas de eso. Y la pregunta que nos surge entonces es, ¿por qué? ¿Por qué no lo hemos recibido? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es la razón? ¿Acaso Dios no quiere darme eso? ¿Acaso yo soy el que estoy pidiendo mal? ¿O debo esperar mucho más tiempo para que Dios me lo conceda? Son muchas incógnitas, ¿cierto?, que nos surgen. En esta mañana vamos a ver un poco acerca de cómo pedir. ¿Cuál es la forma correcta en la que nosotros debemos pedir? ¿O qué principios debemos aplicar al momento de hacerle una petición a Dios, digamos, en términos actuales, para optimizar un poco o para hacer de que quizás Dios nos los pueda conceder en mayor medida? No es como una fórmula que usted aplica por aquí, porque Dios no está basado en fórmula, sino es la aplicación de unos principios bíblicos que nos van a hacer entender cuál es la forma correcta que nosotros debemos pedir para que Dios nos lo conceda. Amén. Entonces, hoy vamos a aprender cómo debemos pedir correctamente para recibir. En mi percepción personal, yo me he dado cuenta de que nosotros, los cristianos, nos gusta mucho pedir, pero que en realidad no sabemos hacerlo muy bien. Estamos de acuerdo que aquí a todos, a muchos nos gusta pedir, ¿cierto? Pero hay una cuestión en pedir y otra es saber pedir, hacerlo de forma correcta y hacerlo de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, en el discipulado de vida abundante, el que le estaba recordando el pastor, por acá veo una pupila, no veo una sola, los discípulos. No, le tocó a la hermana, hermana Felicia. En el discipulado, no me vayas a quedar mal. En el discipulado de vida abundante, no, tranquila, hay una lección que se llama cómo orar, ¿cierto? En esa lección aprendemos por lo menos 3 formas de orar. ¿Usted la recuerda? ¿Cuáles son? Ok. Esas 3, para los que no han hecho el discipulado, bueno, aquí los hermanos también se discipularon, y aquellos que han determinado el discipulado recientemente, las 3 formas que menciona, y esa es pregunta de examen, hermana, y la mayoría la pierde. Pedir, alabar y confesar. Son por lo menos las 3 formas que se mencionan en esa lección. Pedir, alabar y confesar. Entonces, yo soy un poco metódico. Es decir, yo siempre le busco como la caída, como la forma más específica de hacer las cosas. Si usted me dice, necesito que me lleve esos ladrillos de aquí para allá,
yo lo empiezo a hacer, pero a medida que lo voy haciendo, siempre voy buscando una forma de hacerlo mejor y más rápido. Me recuerdo una vez que estaba trabajando con una ingeniera de sistemas y me puso a hacer unas cuestiones en el computador, de pasar unos datos, y recuerdo que yo primero empecé, iba lento, pero después que fueron pasando los minutos y las horas, ya los dedos se movían así, yo incluso miraba para otro lado y iba haciendo la tarea. Y alguien se acercó y me dijo, ¿cómo haces eso? ¿Cómo estás haciendo eso? Porque era algo mecánico. Siempre yo estoy buscando la forma de hacer las cosas de algo mecánica y optimizarlo lo mejor posible. Aprendí a orar también siguiendo más o menos un orden, que vuelvo y les digo, no es una fórmula, no es necesariamente algo que usted deba hacer, pero sí aprendí, estando aquí en esta iglesia, una forma de orar, digamos, para darle un cierto orden a la oración y no pasar directamente a pedir, que es lo que a nosotros nos gusta, o la parte que más nos gusta. Entonces, por lo regular, no estoy diciendo que sea una regla que siempre lo hago, por lo regular, yo cuando me acerco a Dios a orar, lo primero que hago es alabarlo por lo que Él es. Es decir, Señor, tú eres grande, tú eres hermoso, tú eres todopoderoso, tú eres excelso, tú eres esto. Lo adoro por todo lo que es Él, lo alabo por todo lo que Él es, por lo que Él representa. En segundo lugar, doy gracias. Señor, gracias por la vida, gracias por la comida, por mi esposa, por esto, por aquello, por todo. Y en tercer lugar, sí hago las peticiones. Ahora, vuelvo y repito, no estoy diciendo de que siempre, cada vez que yo orar, entonces saco el papelito, ¿qué es lo que viene primero? No, porque cuando nosotros oramos es una conversación íntima entre Dios y nosotros. Y no significa que tiene que ser algo cuadriculado y que tengo que aplicar alguna regla. Pero por lo regular, yo me guío de esta forma. Hay ocasiones en las que paso de largo y de una vez a pedir, Señor, y creo que a nosotros también nos pasa mucho. Entonces, vamos a leer un pasaje en el primer libro de Samuel. Samuel capítulo 1. Después de Ruth está Samuel. Samuel capítulo 1, del verso 1 al 18. Es una historia muy conocida. Creo que de los libros de la Biblia el que más veces he leído es Primera de Samuel, porque me gusta mucho y cuando yo estaba empezando fue uno de los libros que empecé a leer y me quedó gustando. Y creo que de los libros que que he leído completo y que me he repetido es Primera de Samuel. Entonces, Primera de Samuel capítulo 1, a partir del verso 1 dice: hubo un varón de Ramataín de Sofín en el monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Joroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo, es decir, que era de la tribu de Efraín. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, es decir, Penina, le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón,
yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. El primer libro de Samuel narra una transición de la época de los jueces, personas que Dios levantaba para librar la aflicción de Israel de sus enemigos, a la época de los reyes. Es decir, también narra la transición de una teocracia a una monarquía. Es decir, la teocracia era cuando el pueblo estaba gobernado por Dios, estaba dirigido por Dios y no tenían un rey. Pero luego el pueblo a Samuel le hace una exigencia y le dice: nosotros queremos un rey que nos gobierne. Entonces es cuando viene la monarquía, es decir, cuando empieza un rey a gobernar sobre el pueblo, que fue cuando Samuel ungió al primer rey de Israel, que se llamó ¿cómo? Así es, hermana, la hermana está potente. Primer rey de Israel se llamó Saúl. Entonces, como primera medida, nosotros debemos saber que Dios quiere que le pidamos. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo en que usted sabe que Dios quiere que nosotros le pidamos? Entonces, lo primero que debemos saber es eso. Dios quiere que nosotros, como sus hijos, le pidamos, porque Él es nuestro Padre. La Biblia dice: pedid. Es decir, Dios, más que querer que le pidamos, nos está dando en imperativo una ¿qué? Una orden, ¿cierto? Porque una cosa es que Dios dijera: si ustedes quieren, pidan. Pero no está diciendo si ustedes quieren, si a ustedes les nace, está diciendo pedid. Nos está dando una orden. Dios, más que querer que le pidamos, nos da una orden. El Señor nos está mandando a que ¿qué? A que pidamos. Notemos la diferencia entonces entre querer que le pidamos y ordenarnos que pidamos. Es como cuando usted llega con su hijo o con su esposa a una tienda, a un restaurante, y usted le dice a su esposa: amor, si tú quieres, pide algo para comer. Usted le está dando la opción abierta, ¿cierto? Dice: si tú quieres, pides algo. Otra cosa diferente, obviamente su mujer no va a perder ese papayazo. Obviamente, y si es en una tienda de ropa, menos. Antes que usted termine, ya está midiéndose. O una tienda de zapatos. Otra cosa diferente es que usted le diga: amor, pide algo o cómprate algo que yo pago. Ahí sí, ya usted perdió el año. Entonces, vemos el carácter diferenciativo entre las dos frases, ¿cierto? Es decir, amor, si quieres, cómprate unos zapatos, a decirle: amor, cómprate unos zapatos. Es decir, en una da la opción abierta de que ella escoja si lo quiere o no, pero en la otra usted le está dando una orden directa: amor, cómpratelos. Está diciendo directamente que se lo compre. Entonces, una deja la opción de escoger y la otra da una orden directa. Sabiendo esto, analicemos entonces el pasaje. Había una necesidad en el pueblo de Israel, en el pasaje que acabamos de leer. ¿Cuál era? En ese tiempo leímos que los sacerdotes encargados eran los hijos de Elí, que se llamaban ¿cómo? Ofni y Fines. Ellos eran los hijos de Elí. Elí era el sacerdote, pero ellos lo habían reemplazado como hijos de él, tenían el derecho. Pero ¿qué pasaba con ellos? Que ellos tenían un problema pequeñito. Los hijos del sacerdote Elí lo habían reemplazado en el cargo, pero ellos estaban deshonrando a Dios con su forma de actuar. Y eso lo vemos un poquito más adelante en 1 Samuel 2, del 12 al 17. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos. Ojo, eran sacerdotes. Se supone que el sacerdote, como mediador entre el pueblo y Dios,
Debe ser una persona santa, apartada para Dios, que guíe al pueblo en su relación con Dios. Y dice la Biblia directamente que en vez de ser unas personas piadosas que honraran a Dios con su comportamiento, ¿eran qué? Impíos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, es decir, era como un gancho que tenía 3 dientes hacia arriba. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida ni cruda, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda ¿de quién? De Jehová. Entonces aquí había un problema. Las personas que se supone deberían honrar a Dios con su comportamiento y que debían mostrar un ejemplo para con el pueblo de honrar a Dios, estaban haciendo todo lo contrario, lo estaban deshonrando, porque si era verdad que el sacerdote tenía derecho a tomar de las ofrendas para su sustento, porque ellos no trabajaban, sino que se dedicaban 100% a la obra, pues debían hacerlo después de que el sacrificio era ofrecido, pero ellos lo estaban haciendo antes. Entonces, cuando la persona se presentaba delante de Dios con su ofrenda para quemar la grosura delante de Jehová, la Biblia enseña que primero debía quemarse la gordura de la carne y que ese olor grato subía delante de Dios como una forma de adoración. Pero ellos decían: no, yo no voy a comer carne asada, olvídate. Entonces mandaban al criado y decía: antes que hacen la carne me la traes cruda, porque yo la quiero preparar es en bistec, yo le quiero echar una pimientica, la quiero preparar de otra forma, yo no voy a comer carne asada hoy. Ellos estaban menospreciando la ofrenda que el pueblo estaba trayendo delante de Dios. Es decir, no solamente ellos estaban menospreciando a Dios, sino que estaban manchando también la ofrenda que las personas traían, porque no permitían que la presentaran de forma correcta. Es como si usted viene con sus diezmos y sus ofrendas acá, y yo me paro al lado del alfolí y le digo: no, ven acá. Si el pastor se parara aquí: no, ven acá. Lo que pasa es que no me han pagado, entonces dame ahí, déjame sacar aquí, ya el otro sí lo puedes meter allá. Sería algo horrible, ¿cierto? Literalmente era lo que estaban haciendo ellos. La ofrenda que el pueblo le estaba presentando a Jehová, ellos la estaban corrompiendo con su comportamiento. Entonces, había una necesidad de que estas personas estaban deshonrando a Dios. Ahora, esto concuerda con la necesidad que tenía Ana. Era algo que ellos llevaban haciendo mucho tiempo, no era desde ahora. Porque aunque el pasaje lo narra en el capítulo 2, ya ellos eran sacerdotes hace un tiempo y ya lo llevaban haciendo. Entonces, Dios tenía la necesidad que se levantara un sacerdote conforme a su corazón. El reino de los cielos estaba necesitando un sacerdote que verdaderamente honrara al Padre con su comportamiento, que fuera un ejemplo de relación de Dios con su pueblo. Ahora, Ana también tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Ana? Quería un hijo. Ana tenía la necesidad de tener hijos, algo por lo que llevaba mucho tiempo orando. Cada año cuando subía con su esposo Elcana a adorar, era la misma petición: Señor, mira qué penina lo que me está haciendo, se está burlando de mí. También cabe resaltar que en ese tiempo una mujer que no tuviese hijos era una mujer que era considerada como poco, es cierto, era como una desgracia prácticamente para ellos. Además de que tenía la competencia ahí al lado de su esposo que se burlaba de ella y la menospreciaba. Entonces ella se sentía muy triste y quería, su corazón anhelaba profundamente que Dios le concediera esta petición. Y todos los años cuando subía con su esposa a orar, se lo pedía y se lo pedía y se lo pedía a Dios. Pero ¿qué estaba pasando? ¿Por qué no lo recibía? ¿Por qué Dios no se lo había concedido si llevaba ya mucho tiempo? Como lo que nos ha pasado a nosotros, que quizás llevamos un tiempo pidiéndole algo a Dios: Señor, dame ese carro, dame esa moto, dame esa esposa, dame esa casa,
dame ese trabajo. Señor, ayúdame a serte fiel, ayúdame a ser santo, ayúdame a perdonar. ¿Cierto? Porque no todo se basa solamente en cosas materiales. Y el pasaje que leí, que dice la Biblia, en pedid y se os dará, en el contexto en que está, no está hablando de cosas materiales. Está hablando de temas espirituales, porque se encuentra dentro de el grupo del Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte Jesús estaba hablando de que debemos ser piadosos, que debemos perdonar a nuestros enemigos, que debemos amarlos como a nosotros mismos, que no debemos juzgar a los otros. Y con respecto a esas necesidades, cuando nosotros las vemos y decimos, Señor, pero ¿cómo puedo ser yo más piadoso? ¿Cómo puedo yo perdonar a mis enemigos? ¿Cómo puedo yo honrarte a ti por encima de todas las otras cosas? Entonces ahí es donde Jesús dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Es decir, que ahí Jesús lo que nos estaba diciendo es, hey, yo quiero que me pidan, yo quiero que busquen, yo quiero que llamen, pero quiero que llamen para la necesidad espiritual que ustedes tienen, para fortalecerse y para poder poner en práctica esto que les estoy enseñando aquí, porque lo van a necesitar. Es decir, que cuando yo sienta que no soy capaz de perdonar a un hermano, ¿a dónde debo recurrir? ¿Qué dice la Biblia? Pedid. Entonces yo debo ir delante de Dios, Señor, yo reconozco que no quiero perdonar a ese hermano, que me cae mal, ayúdame. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que si pedimos, ¿qué? Dios nos va a dar la capacidad y nos va a ayudar a perdonarlo. Señor, te pido que me ayudes a serte fiel, porque cuando me llega el salario, yo me lo quiero gastar en ropa, en comida, en salida, y no te quiero dejar nada a ti. Pero para poder hacer eso, nosotros debemos ser lo que dice antes en el Sermón del Monte, debemos ser humildes para poder reconocer delante de Dios la falta que estamos cometiendo. Pero si ni siquiera nosotros somos tan humildes para reconocer, Señor, yo reconozco que te estoy siendo infiel, ayúdame a serte fiel, ayúdame a que cuando esa plata entre a la cuenta o cuando me la entreguen, yo poder apartar lo que te corresponde a ti. Entonces Dios va a decir, está orando correctamente. Entonces Ana llevaba mucho tiempo orando por un hijo, pero ¿cuál era la motivación de Ana cuando estaba pidiendo ese hijo? Para que Penina la dejara de molestar. Para que el esposo del Cana la mirara con otros ojos. Ya me dio hijo. Aunque el Cana la amaba. No era que el Cana la menospreciaba por no tener hijos. El pasaje lo dice expresamente. Dice que cuando ofrecían el sacrificio, le daba su parte a Penina, le daba su parte a sus hijos y a sus hijas, pero que a Ana le daba una parte, ¿qué? Escogida o especial. Es decir, aunque no le había dado hijos. Dice que le daba una parte escogida, ¿por qué? Porque la amaba, aún a pesar de que no le había dado hijos. Entonces, Dios quiere que nosotros le pidamos y nosotros tenemos necesidades. Pero Ana no recibía esto a pesar de esa necesidad, aunque estaba encajando lo que ella estaba pidiendo, un hijo, estaba encajando directamente con la necesidad que había en el reino de los cielos, que era que se levantara un sacerdote piadoso que hiciera todo lo contrario que estaba haciendo Ofni y Finés, que estaban deshonrando a Dios. Es decir, se estaba como que encontrando, ¿cierto? Como que el hambre con la comida estaban... Dios necesitaba un sacerdote piadoso y Ana estaba pidiendo un hijo. Uno podría decir, bueno, por ahí la cosa va bien, se está alineando la cosa. Pero ¿por qué Ana no lo recibía? Es la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Vamos, que estamos en una escuela dominical. Yo quiero que hoy también hablen, que digan lo que piensan, cualquier locura que se les ocurra. No, porque Ana le caía mal a Dios, no, porque Ana... Dígame. Ok, ¿quién más? Ok, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos, que estamos en escuela dominical. Hable. Diga algo. Ok, lo que ustedes han dicho está bien y era así. Ana estaba pidiendo mal. Porque la motivación inicial de Ana cuando estaba pidiendo ese hijo era para que Penina la dejara tranquila. Para que su esposo, aunque él la amaba,
para ella sentir que quizás la podía mirar con otros ojos, para que en la sociedad no se dijera que ella era una estéril y que era poca mujer porque no podía tener hijos. Entonces, la necesidad que estaba expresando Ana quizás era correcta porque encajaba con la necesidad que había en el reino de los cielos, pero la forma en la que ella lo estaba pidiendo y la motivación que ella tenía al momento de pedirla no encajaba. Entonces Dios dice, nada, eso no va. No se lo concedía. Ahora, segundo punto, Dios quiere darnos buenas cosas. ¿Cuánto lo creen? Dios quiere darnos buenas cosas. Además que Dios quiere que le pidamos, Él quiere darnos buenas cosas a nosotros. Dios no solo quiere darnos cosas, sino que quiere darnos buenas cosas. Así como un padre quiere darle lo mejor a sus hijos, como una buena educación, en un buen colegio, una buena universidad. Uno como padre quiere lo bueno y lo mejor posible para sus hijos, aunque en ocasiones lo bueno no sea lo que el hijo quiere. Es decir, que nosotros como hijos muchas veces queremos o deseamos y le pedimos a nuestros padres y a nuestro Padre Celestial cosas que para nosotros pueden parecer buenas y que nos van aparentemente a hacer felices, pero nuestros padres saben que no nos conviene y por lo contrario nos van a perjudicar o hacer daño. Explico. Dios como Padre de nosotros quiere darnos cosas y cosas buenas, es decir, quiere darnos lo mejor, ¿cierto? Nosotros como padres terrenales, yo como padre, en esta etapa como padre aprendí una cosa, y es que Dios nos permitió que nosotros nos multiplicáramos de la forma en la que lo hacemos, teniendo hijos, para que pudiéramos entender de forma más estrecha cómo nos ve Él como padres. Porque cuando uno no tiene hijos no alcanza a dimensionar realmente cómo lo ve un padre a uno, porque nosotros como hijos somos muy desagradecidos. No valoramos en muchas ocasiones los sacrificios que hicieron nuestros padres para levantarnos, para alimentarnos, para darnos estudio. Entonces, Dios, para que nosotros pudiéramos dimensionar cómo nos ve Él, cómo nos ama de tal manera como un padre ama a su hijo, Él nos permitió que nosotros pudiéramos experimentar directamente. Ahora, yo como padre y usted como padre, ¿usted qué quiere para su hijo? ¿Lo mejor o lo peor? ¿Cierto? Usted se esfuerza cada día, trabaja, lucha, porque quiere darle buenas cosas a su hijo. Y usted, en cierta medida, no del todo, sabe qué es lo bueno y qué es lo que le conviene y qué es lo mejor, lo que le va a hacer bien para su hijo o hija. Entonces, cuando el niño quiere que nosotros le demos un dulce y apenas son las 8 de la mañana, para él ese dulce es la felicidad, ¿cierto? Si usted se lo entrega, él se va a sentir contento. Ay, mi papá me dio el dulce y se lo va a comer con alegría. Pero usted como padre sabe que ese dulce le va a caer mal. Es decir, usted está viendo un contexto más completo, está viendo el panorama más completo. Entonces, sabemos que si se lo damos, le estamos haciendo al niño ¿qué? Un mal. Pero sabemos que si se lo damos, le estamos haciendo mal. Pero si no se lo damos, muy seguramente él se va a poner ¿qué? Triste, se va a poner a llorar. Pero como nosotros sabemos que eso no le conviene, aunque él lo quiere, se lo vamos a negar, le vamos a decir no, porque eso le da parásito, porque le sube el azúcar, porque le está mal, etcétera, etcétera. Cuando la joven le presenta al enamorado a los padres, pueden suceder dos cosas. Una, que el enamorado le caiga bien a los suegros y todo salga bien, le den el permiso, aprueben la relación, etcétera. O dos, que los padres, guiados por Dios, vean algo en el muchacho como una mala intención y le digan ahí, por ahí no es. ¿Qué va a pasar? Algo similar. Para la muchacha, como sus sentimientos están involucrados en ese momento, ella cree, piensa y siente que ese muchacho es lo mejor para ella. Y que si le dan ese permiso de continuar la relación, ¿cómo se va a sentir ella? Alegre, contenta, feliz. Pero usted como padre que ya vio las intenciones del muchacho dice, no te lo voy a conceder. Aparentemente ella va a pensar que usted es malo, usted no le quiere dar el permiso, que no se lo quiere conceder. Pero como usted quiere lo mejor para ella,
Y recibir lo mejor de parte de nuestros padres y de parte de Dios no siempre significa recibir lo que nosotros queremos, lo que nosotros estamos pidiendo. Porque como Dios sí sabe qué es lo bueno y qué es lo mejor para nosotros, en ocasiones nosotros estamos afanados pidiéndole cosas a Dios. Señor, dame esto, y Dios está diciendo, hey, ese dulce no te lo puedo dar porque te va a caer mal. Es decir, Dios está viendo que eso que nosotros estamos pidiendo no es conforme a su voluntad y que por lo contrario nos va a causar un daño, nos va a causar un mal. Y nosotros estamos insistiendo, Señor, dame esto, y estamos ahí enfrascados y digamos semanas, meses, años pidiendo algo y Dios dice, ¿por qué me estás pidiendo algo que no te conviene? ¿Por qué te enfrascas en pedir algo que te va a hacer mal? Como el niño, llora y llora y llora por el dulce. Y usted dice, ¿para qué quieres dulce si te va a caer mal? No te lo voy a dar. Y por eso en ocasiones Dios no contesta nuestras oraciones, porque estamos enfrascados en pedirles cosas que no van conforme a su voluntad y que por lo contrario nos van a causar un mal y no un bien. La joven en ese momento por el enamoramiento piensa que lo mejor para ella es el joven. Si se lo permiten, se sentirá feliz. Los padres saben que si se lo prohíben, sabiendo sus intenciones, ella va a estar triste, pero la librarán de algo peor. Es decir, va a sufrir por un momento, pero no va a sufrir toda la vida. Entonces, ¿qué deberían hacer los padres de la joven? Prohibirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es lo mejor para ella. Entonces, lo mejor para nosotros no necesariamente es lo que nosotros queremos. Y no es necesariamente lo que nosotros estamos pidiendo en muchas ocasiones. La Biblia enseña que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, cierto? ¿Cuánto más Él siendo bueno no nos dará buenas cosas a nosotros? En otras palabras, Dios nos quiere dar lo que nos conviene, lo que nos edifica, lo que nos ayuda a crecer espiritualmente. Y no necesariamente significa que sea lo que nosotros le estamos pidiendo o lo que nosotros queremos. A nosotros nos pasa idéntico que a la joven. Estamos enfrascados pidiéndole algo a Dios que quizás no nos conviene, que nos va a hacer daño y quizás Dios nos está librando de algo peor más adelante diciendo, hey, no te puedo dar ese dulce. Todavía no estás preparado o todavía no es el momento. Tercer punto, Dios quiere que pidamos conforme a su... Primero, Dios quiere que le pidamos, está claro, ¿cierto? Pero Dios quiere que nosotros le pidamos y quiere darnos buenas. Pero como tercera medida, Dios quiere que esas buenas cosas que nosotros le pidamos y que Él nos quiere dar vayan conforme a su... Volvemos a Ana, donde la habíamos dejado, ¿cierto? Por allá tiradita en un rincón. Quedamos en que la petición de ella encajaba con la necesidad del reino de los cielos, pero que aún así ella no lo recibía porque estaba pidiendo ¿qué? Mal. Recapitulemos. Para el reino de los cielos había una necesidad, y era que Ofni y Finés estaban desagradando a Dios, y Dios necesitaba un sacerdote que guiara correctamente al pueblo a adorar y en una relación estrecha con el Padre. Punto número 2, Ana estaba orando por un hijo, que posiblemente podía ser el sacerdote que Dios estaba necesitando. Es decir, las piezas, como un rompecabezas, ¿cierto?, podían encajar. Pero había un problema y era que Ana no había recibido su hijo porque estaba pidiendo mal. Es decir, la motivación, la intención con la que lo estaba pidiendo no concordaba con la voluntad de Dios, no concordaba con la necesidad que había en el reino de los cielos. Porque ella quería a su hijo era para que la dejaran de molestar, para que Penina no la molestara, para estar bien delante de la sociedad, etc. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, Él nos oye. Ojo, dice, esta es la confianza que tenemos nosotros, que si nosotros le pedimos a Dios algo conforme a su voluntad, es decir, conforme a las necesidades que hay en el reino de los cielos, que si lo que yo le estoy pidiendo a Dios va a aportar al reino de los cielos, entonces ¿el qué? Y posiblemente Ana quería un hijo, pero era para no sentirse menos, para que Penina la dejara en paz, para no sentirse poca cosa ante la sociedad. Ahora, ¿estas razones eran válidas? Sí.
¿Por qué? Porque de una u otra forma el sufrimiento de ella se iba a apaciguar un poco. Ya se iba a dejar de sentir menos, ya podía sacar pecho con penina, que yo también tengo hijos, que va a inventar nada, che para allá. Entonces las razones que ella tenía eran válidas, pero había un problema y era que esas razones no se alineaban ¿con qué? Con la voluntad de Dios, con la necesidad que había en el reino de los cielos. Es decir, sí, Ana se iba a sentir bien, su esposo quizás le iba a mirar de mejor forma, ante la sociedad ya no iba a ser una estéril, pero ¿en qué aportaba eso al reino de los cielos? Siendo sinceros, en nada. ¿Todo el beneficio era para quién? Entonces, nosotros a veces estamos pidiéndole cosas a Dios y cuando estamos pidiéndole esas cosas a Dios debemos preguntarnos, uno, si eso que estamos pidiendo está alineado con la voluntad de Dios y dos, si eso que estamos pidiendo, ¿de qué forma aporta al reino de los cielos? ¿Cómo contribuye al desarrollo del reino de los cielos aquí en la tierra? ¿Cómo contribuye eso que yo estoy pidiendo para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Cómo aporta eso? Ana estaba pidiendo para su propio deleite, por eso no lo recibía. Eso que estás pidiéndole a Dios, analízalo y mira cuáles son las verdaderas razones dentro de ti por las cuales quieres eso. ¿Se alinea a la voluntad de Dios o es para sentirte mejor y alimentar tu orgullo? Si es una necesidad, ¿de qué manera esa necesidad resuelta aporta al reino de los cielos? Cuando mi petición aporta al reino de los cielos, entonces es una petición que muy seguramente será ¿qué? Respondida. Cuando Ana pidió alineada a la voluntad de Dios, es decir, su petición aportaba al reino de los cielos, inmediatamente ¿qué pasó? Dios se lo concedió. Es decir, que Dios vio ahora nuevamente cuál era la motivación con la que Ana estaba pidiendo y el para qué estaba pidiendo. Ana cambió su para qué en el verso 9. ¿Cómo dice el verso 9? El 1 de Samuel capítulo 1 a partir del verso 9. ¿Qué dice? Alguien que se esté durmiendo que lo lea. Ok, quiero resaltar varias cosas de ese pasaje. Uno, resaltar la vida de oración que tenía Ana, ¿cierto? Ella tenía una necesidad, pero con esa necesidad ella se sentía mal. ¿Y a dónde iba? A Dios, se la presentaba a Dios. Segundo, ella se sentía con amargura, con dolor, con tristeza y siempre presentaba esa aflicción delante de ¿quién? De Dios. Entonces, punto número uno, nosotros, como Ana, debemos aprender de ella de presentar nuestro dolor, nuestra congoja, nuestra amargura, como nos sintamos delante de Dios. Es decir, nuestra vida de oración, nuestra relación con Dios debe ser primordial, ¿cierto? Pero vemos un punto acá y es que Ana ahora de alguna forma como que cambia el discurso, ¿cierto? Ana siempre le pedía un hijo a Dios, un hijo a Dios, un hijo a Dios, pero ahora dice, verso 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, ¿qué dice? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Es decir, ya ella nos estaba pidiendo para ella. ¿Estaba pidiendo para quién? Para el reino de los cielos. Es decir, hey, dame un hijo, pero yo te lo voy a devolver a ti, va a ser para ti, te lo voy a consagrar a ti todos los días de su vida. Y como muestra de eso va a ser el voto del nazareo, es decir, que nunca se va a peluquear, si va a ahorrar una buena plata ahí, porque la mutilada está cara. Entonces, aquí encaja perfectamente la pieza del rompecabezas.
La necesidad que había en el reino de los cielos, ¿cuál era? Lo he dicho como 1000 veces. Un sacerdote. Porque Osni y Fines estaban haciendo lo desagradable delante de Dios. Ana necesitaba un hijo y lo estaba pidiendo. ¿Cierto? Es decir, que ese hijo que estaba pidiendo Ana posiblemente podía ser el sacerdote que Dios estaba. Pero como ella estaba pidiendo mal, no lo recibía. Pero ahora Ana dice, hey, si tú me das un hijo, yo lo voy a entregar a ti todos los días de su vida. Entonces Dios dice, el sacerdote que estaba necesitando, míralo aquí. Entonces, ya lo que ella estaba pidiendo no era para su deleite, no era para ella sentirse bien, aunque indirectamente ese hijo sí iba a solucionar las necesidades que ella tenía. Es decir, ella iba a tener su hijo, ya no iba a ser estéril, ya Penina ya no podía montársela porque ya tenía un hijo. Ante la sociedad ya tenían que mirar, la que era estéril, mira, Dios le dio un hijo. Entonces, indirectamente esa petición que ella estaba haciendo ahora, aunque la estaba haciendo alineada con lo que necesitaba el reino de los cielos, indirectamente estaba satisfaciendo las necesidades que ella tenía también. Pero la motivación que ella tenía al momento de hacer su petición cambió. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está pidiendo usted? ¿Cómo estamos pidiendo nosotros? ¿Cuál es la motivación que tenemos al momento de hacer la petición? ¿La motivación que tenemos es la correcta? ¿Está alineada con la voluntad de Dios? ¿Y cómo sabemos si está alineada con la voluntad de Dios? Bueno, primero porque no contradice la Escritura. Si lo que nosotros estamos pidiendo va en contra de lo que dice la palabra, obviamente no es la voluntad de Dios. Si usted está pidiendo por una esposa, dice, Señor, esa muchacha quiero que sea mi esposa, pero la muchacha es casada, por la palabra sabemos que no es la voluntad de Dios, obvio. Pero sabemos que es la voluntad de Dios algo cuando eso que yo estoy pidiendo no lo estoy pidiendo para mi deleite, para mi gozo, para mi orgullo, para yo sentirme mejor, sino que eso que yo estoy pidiendo aporta en el reino de los cielos. No es lo mismo decir, Señor, dame un carro porque ya yo estoy cansado del sol en la moto, estoy quemado aquí y esto. A decir, Señor, yo quiero que tú me proveas un vehículo porque en la iglesia hay una necesidad. Yo quiero ayudar con la necesidad de la iglesia. No es lo mismo decir, Señor, dame un empleo porque ya estoy aburrido de vivir del día a día, necesito esto y aquello y el otro. Está bien la necesidad que usted tiene, está bien pedirle a Dios. Pero no es lo mismo que usted diga, Señor, dame un empleo porque yo quiero honrarte a ti. Yo quiero aportar en la iglesia para que se expanda tu reino. La motivación cambia. O sea, cuando yo pido con la motivación correcta, entonces ahí activo lo que dice 1 de Juan. Si pedimos conforme a su ¿qué? Él nos oye. Entonces ahí la pieza del rompecabezas ¿qué? Encajó perfectamente. Y yo dijo, listo, me lo vas a dar. Tenga a su hijo. Y aquí viene el último punto. Dios quiere que nosotros pidamos con fe. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, ¿lo qué? Lo recibiréis. Ana recibió lo que estaba pidiendo cuando realmente lo creyó. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le ¿qué? Que le hay. ¿Y qué es galardonador de quiénes? De los que le buscan. ¿Cómo sabemos que Ana en esta ocasión sí creyó que iba a recibir? ¿Qué piensan ustedes? Ya leímos el pasaje, ¿cierto? Usted sabe lo que estaba pasando, lo que pasó con Ana. Ahora, ¿por qué cree que Ana sí lo iba a recibir? Eso, ese pelado sí sabe. Dice que ella todos los años iba, pedía y pedía y pedía, pero regresaba de la misma forma a su casa. Se regresaba triste. Ay, pero es que Penina. Ay, pero es que la gente en la calle está diciendo. Y ya se supone que había hecho esa petición delante de Dios. La pregunta es, ¿lo estaba creyendo o no lo estaba creyendo? No lo estaba creyendo, porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Que si nosotros creemos algo, debemos actuar en consecuencia de eso que creemos. Es decir, si yo digo que soy cristiano y que creo en Jesús, mi vida, mi comportamiento, mis acciones deben reflejar eso que yo estoy diciendo. Sí, mis acciones deben demostrar, evidenciar lo que yo estoy creyendo. Amén. Entonces, si ella iba y pedía, y le presentaba la petición a Dios, pero regresaba igual a su casa, entonces ella realmente no estaba creyendo que lo iba a recibir.
La fe sin obras es ¿qué? Miren, aquí pasó algo cuando las escrituras. Nosotros le pedíamos a Dios, Señor, las escrituras, mira las escrituras, pero sucedió algo y es que empezamos a caminar, empezamos a actuar, y cuando nosotros empezamos a hacer nuestra parte, ¿qué pasó? Apareció plata ¿de dónde? No sabemos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, quieren las escrituras, pero se están moviendo, están haciendo actividades, están por aquí, están buscando por allá. Es decir, estamos actuando con fe, creyendo que la petición que habíamos presentado a Dios, Dios la iba a sustentar, pero que nosotros necesitábamos movernos en consecuencia de, ¿y Dios proveyó o no proveyó? Ahora hay una necesidad y es adecuar este lugar para los aires, amén. Pero no es lo mismo decir, Señor, queremos unos aires porque no queremos sentir calor, porque tú sabes que ya vean la iglesia con aire a otro nivel ya. A decir, Señor, necesitamos los aires porque es una necesidad, que las personas nuevas puedan sentir cómodas, que se pueda predicar tu palabra más cómodamente, que las personas que vengan se queden acá. Es decir, ya cambia la motivación. Hay una motivación espiritual para que las personas vengan a este lugar y se sientan cómodas a buscar a Dios. Amén. Entonces, si nosotros creemos en esa petición de los aires, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo, movernos en consecuencia de ¿qué? De lo que estamos creyendo. Entonces, Ana siempre regresaba triste a su casa, no estaba creyendo lo que estaba pidiendo. Pero ahí en esa parte lo que decía Ángel dice que ese día, después que Elí pensó que ella estaba ebria, le dijo, mujer, digiere tu vino, ¿cómo vas a estar borracha aquí en la casa de Dios? Y ella le dice, no, lo que pasa es que estoy afligida, estoy triste. Y le dice, bueno, que el Señor te conceda tu petición. Dice que en ese momento se levantó y ¿qué? Comió. Y se regresó y no estuvo más. Es decir, que en ese momento sí creyó. Y dijo, bueno, Señor, ya, aquí soy libre, te lo entrego a ti. Es decir, que actuó con fe. Sus acciones empezaron a mostrar que lo que realmente había pedido sí lo creía. Actuó en consecuencia de. Otros ejemplos de actuar con fe en la Biblia es cuando Jesús sana al siervo de un centurión, ¿cierto? Lucas 7, del 1 al 10. Así que vinieron a buscar a Jesús, mira, esta persona es piadosa, merece que tú le sanes a su siervo. Jesús dijo, bueno, listo, yo voy. Pero que cuando iba, salió el hombre y le dijo, mira, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, di la palabra. Yo sé, estoy seguro, creo de que con que tú digas la palabra ya. Y Jesús dijo, wow, nunca he visto tanta fe aquí en Israel. Dice que cuando regresaron a la casa ya estaba sano. Es decir, él actuó en consecuencia de sus acciones, estaban evidenciando que la petición que estaba presentando sí se iba a realizar. Y dijo, hey, no, solamente con que digas la palabra, yo estoy seguro de que va a suceder. Y así sucedió. El otro es cuando Jesús sana a 10 leprosos. ¿Qué dijo? Jesús sana, nos dijeron, bueno, vayan y preséntense delante del sacerdote. Para un leproso presentarse delante del sacerdote, tenía que ver que ya su enfermedad se estaba desapareciendo. Entonces, ellos iban delante del sacerdote cuando ya ellos se sentían sanos, cuando decían, hey, necesito que tú, como sacerdote, me verifiques, me revises, yo voy a presentar el sacrificio para poder volver a reincorporarme a la sociedad. Es decir, yo como leproso, para presentarme al sacerdote para que me inspeccionara, yo tenía que pensar o estar seguro de que ya estaba sano. Porque si no, que iba a buscar para allá si estaba enfermo todavía, me iba a regresar de nuevo. Entonces Jesús les dice, hey, vayan y preséntense delante del sacerdote. Pero si estaban llenos de lepras, ¿qué iban a buscar para allá? Pero ellos creyeron la palabra y dijeron, listo, eso va. Se fueron con el sacerdote y en el camino quedaron, ¿qué? Sanos. Es decir, actuaron en consecuencia de ¿qué? Dios quiere que le pidamos, pero que le pidamos con fe. Sí. Y en esta mañana, eso que usted le está pidiendo a Dios, quizás hace tiempo, o una petición especial que usted quiere que Dios se la conceda, analicemos. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que realmente hay en nuestro corazón que nos ha llevado a pedir eso? ¿Qué siente? ¿Qué piensa usted en el momento cuando le está diciendo a Dios, concédeme esto? ¿Cuál es la motivación exacta? Y para eso necesitamos ser humildes, como les decía al principio, para reconocer delante de Dios y decir, hey,
no soy capaz de perdonar al hermano. Reconozco que yo soy muy explosivo. Cuando me dicen algo, yo enseguida quiero responder. Ese es el primer paso, poder reconocer con humildad delante de Dios nuestro problema. Segundo, cuando nosotros reconocemos ese problema, esa necesidad y nos damos de cuenta de que estamos pidiendo de forma incorrecta, entonces podemos cambiar. Por eso Santiago dice, pedís, no recibís, porque estás pidiendo mal, estás pidiendo para tu ¿qué? Para tu deleite. Pero cuando pedimos alineados a la voluntad de Dios, cuando somos humildes y reconocemos, Señor, reconozco que esto que te estaba pidiendo era porque para yo mostrar con mis vecinos que yo sí tengo, porque quiero mostrar un nivel de vida que no tengo, porque quiero mostrar en la iglesia de que yo sí soy santo, de que yo sí soy bueno. Cuando nosotros damos ese primer paso para reconocer cuál era nuestra motivación y decimos, Señor, ayúdame a pedirte con la motivación correcta, ayúdame a alinearme con las necesidades que hay en el reino de los cielos, ayúdame a que esta necesidad que yo tengo, ¿de qué forma aporta al reino de los cielos? ¿Cómo contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo? Cuando pedimos de esta forma, hermanos, muy seguramente Dios nos lo va a conceder, tal como pasó con Ana. Cuando pedimos con fe, creyendo de que Dios nos los va a dar y está alineado con la voluntad de Dios, entonces Dios abre las puertas de los cielos y podemos recibir. Inclinen su rostro allí y piense por un momento en las peticiones que usted ha presentado delante de Dios. Ya, Señor, esto que te estoy pidiendo se alinea a tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos pedido para nosotros, pensando, hemos sido egoístas, hemos sido orgullosos, hemos sido avaros. Y hemos pedido, Señor, solamente para sentirnos bien, para alimentar nuestras emociones, nuestro orgullo. Perdónanos, Señor, si hemos estado pidiendo cosas que no nos convienen y hemos estado enfrascados allí insistiendo y insistiendo y no hemos entendido que no es el momento o que no estamos preparados para recibirlo, Señor. Ayúdanos a que nuestras peticiones se alineen a las necesidades del reino de los cielos, que se alineen, Señor, a tu voluntad, que podamos pedir conforme a tu voluntad, Señor. Que cada vez que pensemos, que estemos orando y que te vayamos a presentar una petición, podamos recordar estos principios que aprendimos de Ana, Señor, de este pasaje. A pedir, Señor, conforme, así como Jesús nos enseñó y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdanos a entender, Señor, que cuando pedimos enfocados en las necesidades espirituales, tú vas a sustentar las necesidades materiales. Tú lo dijiste en tu palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando Ana pidió, buscando el reino de Dios, cuando dijo, Señor, yo te daré ese hijo, a ti te lo devolveré, las necesidades secundarias fueron añadidas. Recibió su hijo, sus necesidades fueron cubiertas. Sabemos que muchas veces tenemos necesidad en nuestras casas, no nos alcanzan los recursos, tenemos la nevera vacía, nuestros hijos le hacen falta cosas y nuestra petición directa siempre es, Señor, provee para esta necesidad, pero enséñanos también en medio de ese momento duro que no es fácil, a pedir también conforme a tu voluntad y decir, Señor, tengo en esta necesidad, pero ayúdame a aportar a tu reino, ayúdame a enfocarme, Señor, en el reino de los cielos, y tú suplirás esa necesidad, Señor, porque tu palabra dice que sabes de qué cosa nosotros tenemos necesidad. Tú sabes, Señor, pero quieres que nuestra motivación al pedirte sea la correcta, porque quieres lo mejor para nosotros. Como Iglesia Palabra de Vida presentamos nuestras peticiones delante de ti. Ayúdanos a que esas peticiones se puedan alinear, Señor, a tu voluntad. Tú conoces las necesidades de esta congregación.
tanto físicas, materiales como espirituales. Ayúdanos a enfocarnos en las necesidades espirituales y seguramente, Señor, tú vas a satisfacer las necesidades materiales. Te bendecimos, Señor, y te damos esta mañana y te pedimos perdón. Te damos gracias por esta tu palabra. Gracias porque ella nos ayuda, nos edifica y nos ayuda a crecer cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos. Dios nos está diciendo, oren, oren, oren. De que responde, responde. Que tenemos un Dios glorioso. Amén. Quiero animarles a asistir en esa vida personal con el Señor, a orar conforme a la palabra, y Él hará. Fiel es el que nos llamó, el cual también hará